Un saludo para todos. A continuación vamos a presentar el video que corresponde a la fase 5 del Derecho Constitucional General, presentado por Cristian Giovanni Sandoval Caballero, Jorge Luis Santos Chaparro, Ginette Xiomara Martínez Méndez y Paulina Velázquez Ávila, que es quien les habla. Vamos a hablar sobre conceptos del Derecho Constitucional General. En el siguiente análisis abordaremos los conceptos trabajados durante todo el curso de Derecho Constitucional y cómo el nuevo constitucionalismo llegó hasta Colombia a transformar el ejercicio del poder. Vamos a analizar al poder constituyente frente al poder constituido, vamos a ver la parte dogmática y orgánica de la Carta Política y también vamos a hablar sobre los derechos fundamentales a la luz del nuevo constitucionalismo. Vamos a hablar un poco sobre cómo surge el nuevo constitucionalismo. Bueno, surge primeramente en Europa a finales del siglo XVIII, luego de una serie de revoluciones bastante importantes que dejaron constituciones posguerra y que se extendieron hacia Latinoamérica. Primeramente, el nuevo constitucionalismo surge en Ecuador y Bolivia, rompiendo con esa parte o con ese modelo político que había dominante y capitalista para centrarse más en la participación ciudadana y los derechos colectivos. En el escenario colombiano, el nuevo constitucionalismo pues deja bastantes impactos que se ven claros en la Constitución del 91. También pues fortalece la protección a los derechos fundamentales, al poder judicial y también a cómo se entiende la democracia. Ahora pasemos al poder constituyente. El poder constituyente es la autoridad suprema prejurídica que permite crear, modificar o anular una constitución. Tiene bases revolucionarias y es la manera en la que el pueblo ejerce su soberanía popular. Por otro lado, también analicemos por qué existe el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente originario es un poder soberano que ejerce el pueblo para crear o reemplazar una constitución completamente. Es supremo, no depende de ninguna norma previa, es ilimitado, no tiene reglas, es extraordinario. ¿Qué quiere decir que sea extraordinario? Que no hace parte de la actividad política normal o de la cotidiana, porque se activa en momentos necesarios. También hablemos sobre el poder constituyente derivado, que es ese poder que ejercen las constituciones que trabajan por seguir los lineamientos de la constitución, que también se da para quizá enmendar, reformar la constitución. Es regulado y está en manos de órganos constituidos, limitado, debe respetar la constitución ya existente y está formalmente organizado por esos órganos que la regulan y también por la participación democrática. Cordial saludo en este día. Mi nombre es Jorge Luis Santos Chaparro, estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Hoy estaré hablando acerca del poder constituido en Colombia. El poder constituido es un concepto jurídico referente al órgano creado por el poder constituyente mediante las normas constitucionales, que en este caso se refiere a las ramas del poder público. Dichas ramas son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y a los órganos creados por la misma Constitución de 1991. Dicho órgano representado en estas ramas del poder se le asigna una esfera de competencia para su actuación, la cual de cierta manera está limitada, pues debe actuar conforme a un marco de atribuciones. De la siguiente manera: la rama ejecutiva, representada por, obviamente, el presidente, el gabinete de ministros, se encarga de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. No solamente es hacer cumplir, sino que ellos mismos también se deben sujetar y cumplir dichas leyes. La rama legislativa, que en este caso está representado por el Congreso de la República, es la que formula leyes, ejerce control político y reforma la Constitución, tiene la capacidad de reformar nuestra actual Constitución política. Y la rama judicial, compuesta por las cortes y los tribunales. En este caso se encargan de solucionar conflictos entre el Estado y los ciudadanos
y entre estos mismos, los ciudadanos mismos. De manera tal que podemos concluir que el poder constituido, uno, es derivado, a diferencia del poder constituyente, que es originario. El poder constituido es derivado eh, porque precisamente deriva de la Constitución. En este caso, de nuestra Carta Magna de 1991, que en su artículo número 1, entre otras cosas, hay que mencionarlo, menciona que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. ¿Por qué menciono esto? Porque en esta forma de Estado y de gobierno, entonces hay una separación de poderes representado en las tres ramas del poder que ya las mencionamos, y este poder constituido, que son las ramas del poder público, debe operar dentro de un marco de legalidad, pues si excede esas facultades que le han sido dadas por la Constitución, pues simple y sencillamente su actuación sería antijurídica. Entonces está limitada y debe obedecer a las leyes mismas que la Constitución así le imponga. Entonces, en resumen, el poder constituido en Colombia es un concepto jurídico diferente al concepto político que tiene el poder constituyente. Entonces, el poder constituido es un concepto jurídico y es referente a estos órganos creados por el poder constituyente, que están representados en la separación de poderes en la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Cordial. Hola, mi nombre es Jenny Martínez Méndez y mi tema es Derechos Fundamentales y Nuevo Constitucionalismo en Colombia. Bueno, la Constitución de 1991 establece un marco robusto por la protección de los derechos fundamentales, destacando la dignidad humana como eje central. Se amplían derechos como la igualdad, la libertad de expresión y los derechos de los grupos minoritarios. El nuevo constitucionalismo promueve la participación efectiva de la ciudadanía en toma de decisiones, fortaleciendo la democracia. Se reconoce como el derecho a la consulta previa, especialmente para comunidades étnicas, asegurando su voz en proyectos que afectan sus territorios. Los jueces tienen la facultad de interpretar la Constitución de manera que se amplíen los derechos fundamentales, adaptándolos a contextos cambiantes. Esta interpretación busca garantizar que los derechos no solo sean teóricos, sino que también se traduzcan en realidades prácticas. A pesar de los avances, persisten retos como la violencia, la desigualdad y la corrupción que amenazan la efectividad de estos derechos. La implementación de políticas públicas y el fortalecimiento de instituciones son cruciales para consolidar estos derechos en práctica. En conclusión, el nuevo constitucionalismo en Colombia busca no solo reconocer, sino también garantizar y proteger los derechos fundamentales, promoviendo una sociedad más justa e inclusiva. Clasificación de los derechos fundamentales. Derechos civiles y políticos. Estos derechos protegen las libertades individuales y la participación política. Un ejemplo sería derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión y derecho al voto. Derechos económicos, sociales y culturales. Busca garantizar condiciones de vida digna y acceso a servicios básicos. Un ejemplo sería derecho a la educación, salud, trabajo, vivienda. Derechos colectivos y de grupo. Reconocer derechos específicos de comunidades y grupos vulnerables. Un ejemplo sería derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Derechos ambientales. Características. Están relacionados con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Un ejemplo sería derecho al ambiente sano y al desarrollo sostenible. Por otro lado, tenemos características de los derechos fundamentales. Universalidad. Todos los derechos son aplicables a todas las personas sin distinción. Inalienabilidad. No pueden ser renunciados ni transferidos.
Indivisibilidad. Todos los derechos son interdependientes, el incumplimiento de uno afecta a los demás. Progresividad. Los derechos deben ser ampliados y garantizados con el tiempo, no restringidos. Por último tenemos justiciabilidad. Los ciudadanos pueden exigir su cumplimiento ante las autoridades y tribunales. Bueno, en conclusión, la clasificación y las características de los derechos fundamentales en Colombia reflejan un enfoque integral que busca no solo proteger a los individuos, sino que también promueve la justicia social y la inclusión de grupos vulnerables. Por último tenemos justiciabilidad. Los ciudadanos pueden exigir su cumplimiento ante las autoridades y tribunales. Bueno, en conclusión, la clasificación y las características de los derechos fundamentales en Colombia reflejan un enfoque integral que busca no solo proteger a los individuos, sino que también promueve la justicia social y la inclusión de grupos vulnerables. Recursos de visión. Se utilizan para revisar decisiones de tutela que han sido objetivo de controversia. Bueno, por otro lado tenemos rol de la Corte Constitucional. Guardiana de la Constitución. La Corte Constitucional es el responsable de interpretar y proteger la Constitución, asegurando que se respeten los derechos fundamentales. Jurisprudencia progresiva. A través de sus sentencias, la Corte ha ampliado y concretado el alcance de los derechos, adaptándolos a nuevas realidades sociales. Por otro lado tenemos control de constitucionalidad. Evalúa la compatibilidad de las leyes en la Constitución, garantizando que no se vulneren derechos fundamentales. Y el último, protección de minorías. La Corte juega un papel crucial en la defensa de los derechos de grupos vulnerables, asegurando su inclusión y protección en la sociedad. En conclusión, los mecanismos de protección y el rol de la Corte Constitucional son fundamentales para garantizar y hacer efectivos los derechos fundamentales en Colombia, promoviendo una sociedad más equitativa y justa.